Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar hacer para, para el ejercicio? Primero vamos a necesitar abrir nuestro archivo con Illustrator. ¿Ok? Esto básicamente ya está preparado el archivo. Realmente no tenemos que hacerle nada. Pero aquí surge la primera duda. ¿Cómo andan en el trabajo con Illustrator? Escucho comentarios al respecto. ¿Cómo andan con el trabajo de dibujo vectorial? Sí. O sea, ¿todos han tenido alguna experimentación con Illustrator o hay alguien que no haya tenido una experimentación No, con yo no, Illustrator? nunca he tenido. Ni yo. Ok, bueno. Entonces, voy a diseñar un ejercicio previo. Esto lo voy a hacer. Seguramente se los voy a dejar también listo. Es que debo de contarlos rapidísimo, que voy a viajar este fin de semana a Mérida. Entonces son 18 horas de viaje y entonces no necesariamente voy a tener el tiempo normal. Entonces, como para darles, hacer el tutorial, cada tutorial me lleva como unas 3, 4 horas hacerlo. Entonces, pero les voy a agregar un tutorial adicional sobre pasos esenciales del dibujo dentro de Illustrator. ¿Sí? O sea, básicamente va a ser un ejercicio. Aquellos que sepan trazar con Illustrator lo van a hacer muy rápido. Y ese ejercicio nos va a servir para cuando yo necesite animar cierto tipo de elementos, pudiera diseñarlos con Illustrator. ¿Ok? Rápidamente explico las funciones de Illustrator. Pues en el Illustrator es un software de carácter vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener información conformada por nodos. Voy a abrir un archivo nuevo, nada más para verlo en blanco. Ok, entonces cuando yo trabajo con vectores, voy a tener figuras básicas. Aquellos que ya trabajaron con Maya, que en este caso es Sara y Sergio, que tuvieron la materia de diseño y producción digital el semestre pasado, sabrán que una parte del modelado con Maya son información de tipo vectorial y otra es tipo bitmap. En el caso de un programa como Illustrator, tenemos información en lo que sería un plano cartesiano, que son X y Y, o sea, dos dimensiones. Y, por ejemplo, en un cuadrado tenemos lo que se llaman nodos. Estos nodos que tengo aquí es equivalente a una posición en X y Y. Fíjense cómo ahí, al posicionarme en ese nodo, dice que está en X, en el punto 270 y en Y en el 92. Y este que tengo por acá abajo me dice que está en el 270, pero en Y está en el 269. Al final del día eso para nosotros visualmente no tiene tanta importancia, porque nosotros hacemos un cuadrado, lo modificamos y lo que queremos es el resultado visual que obtengamos de ese elemento vectorial. Pero en términos prácticos, esta información vectorial tiene una ventaja. Tiene dos ventajas, que pesa muy poco, porque realmente está analizando, el programa procesa posiciones. O sea, este Illustrator para procesar este elemento en la parte de atrás, tras bambalinas, lo que está diciendo es, traza un gráfico de color rojo en donde tiene 4 posiciones en XY, en XY, en XY, en XY. Y entonces ese procesamiento es muy eficiente para graficar elementos como este personaje, o quizá un poquito más complejos. Y bueno, entonces
la herramienta principal, y esto lo voy a explicar en el tutorial, es la herramienta de plumilla, porque esta herramienta de plumilla me permite trazar figuras que pueden ser tan caprichosas como a mí se me ocurre. ¿Ok? Y la segunda ventaja que tienen los vectores es que son escalables. O sea, yo los puedo hacer pequeños o los puedo agrandar y siempre voy a tener una calidad de dibujo ideal sin importar el tamaño. ¿Okay? Entonces, esa es la importancia que tienen los vectores. Y para muchos procesos de creación, tanto de elementos multimediáticos como en videojuegos, pues utilizamos información de tipo vectorial por esta ventaja de que se puede escalar, no así con los bitmaps. ¿Okay? Un bitmap no se puede escalar porque se van a notar los píxeles. Bien. Algo importante para el ejercicio. Ustedes ya tienen por capas, cuando ustedes vayan a procesar este tipo de información, este personaje de Illustrator lo vamos a llevar a After. Y fíjense cómo aquí tengo diferentes tipos de capas en donde tengo dividido cada uno de los elementos de mi personaje. En general, por la unión y cómo va a rotar, el personaje tiene como una pequeña curvatura porque la cabeza gira hacia un lado y hacia otro. Tenemos de lo más profundo hacia lo que se va poniendo hacia arriba de mi personaje. Lo último pues es la blusa. En este personaje vamos a animar la cabeza, vamos a animar los brazos, vamos a animar el brazo izquierdo, el brazo derecho y vamos a animar la falda, el torso y los pies. Bueno, los pies también se van a animar, pero al momento de estar avanzando el personaje. Pero en general, el primer movimiento que vamos a hacer con esta muñequita es que sus bracitos suban y bajen moviendo las bolsitas como vimos en el video de ejemplo. ¿Ok? Jennifer, ¿alguna pregunta hasta ahorita? No, profe, está bien. Ok. Sergio, ¿todo bien? Sergio ya se fue a comer una torta a la cocina. Ya no me está pelando. Bueno, ok. Bueno, sí les pido que estemos presentes. Voy a tratar de hacer lo mismo que la sesión pasada. La próxima sesión, que ya tengamos todos after, cada quien va a trabajar a su ritmo. Entonces vamos a ingresar, vamos a trabajar y vamos a cerrar la clase. Ahorita, pues sí les pido un poquito paciencia porque estoy explicando todo el proceso. ¿Ok? Bien. Espero que todos los demás sí estén y bueno, allá ustedes si no están, ¿no? Yo no tengo que entregar un ejercicio. Ok. Ahora vamos a abrir After. Vamos a llevar, entonces, ya les dejé preparado este personaje con las diferentes partes que se van a animar. Lo acepta perfectamente en el formato .ai. No tenemos que hacer otra cosa más que considerar el dibujo vectorial y el tamaño que va a tener. Eso quizás sí es un poquito importante. La hoja que tengo aquí, el área de trabajo de Illustrator, tengo esta herramienta que es el área de trabajo y tengo por acá las propiedades de Illustrator. Fíjense cómo este personaje, el canvas, tiene un tamaño de 372 por 480 píxeles. Eso considerando, si yo fuera a trabajar con After, estoy considerando que ahorita voy a abrir un archivo de Illustrator que va a ser equivalente al tamaño de en After que vamos a trabajar. Todo va a ser en píxeles. Y entonces en After vamos a trabajar 1280. Ese va a ser nuestro estándar para toda la clase, por 720.
Entonces ya le pongo crear. Entonces este personaje estoy en general contemplando que pueda caber perfectamente dentro de mi escena. ¿Okay? Ahora, la gran ventaja en este momento de lo vectorial es que si me queda un poco chico, yo sí voy a poder agarrar y decir, personaje, te quiero así enorme. Si fuera un bitmap, tendríamos que considerar archivos muchísimo más grandes para poderlos animar dentro de After. ¿Okay? En general, en la producción ya más compleja con After, pues terminamos utilizando los dos tipos de elementos. Ok. Sale. Entonces, ya tenemos esta parte. Ya voy a cerrar Illustrator. Entonces, primer software que van a necesitar es Illustrator. Y vámonos ya a After Effects para la primera parte de este ejercicio. Entonces, por acá tengo After Effects. Ok. Y en el caso de After Effects, trabaja por proyectos. Entonces, yo ahorita aquí en mi escritorio voy a ponerle Dolly 2020, ese va a ser el nombre de mi proyecto. Y bueno, le puse crear nuevo proyecto. Al generar nuevo proyecto, todavía no he guardado nada, me va a permitir generar, aquí está, bueno, entonces aquí New Project, ya estoy en la ventana de After, y voy a poder generar, podría importar primero mis gráficos, o generar una composición. Una composición es una pequeña película que a su vez podría estar incluida en otra composición más grande. Pero en general, una composición es una pequeña animación o un pequeño segmento animado. Vamos a importar primero nuestra información de Illustrator. Para eso es importante, si ustedes van a cambiar la información de una computadora a otra, que en la carpeta de proyecto que tengo aquí, ustedes coloquen todos los materiales que van a estar utilizando, los coloquen en la carpeta de proyecto para que todo se venga junto. ¿Okay? Cuando yo trabaje en mi proyecto y si paso de una... Ahorita no les va a pasar, van a trabajar en casa, pero a veces trabajan en los laboratorios de la escuela y pasan su proyecto de una computadora a otra. Si yo dejo mi archivo de Dolly, cuando abra el After me va a decir, oye, ¿dónde está el archivo Dolly? Bien, entonces voy a ir aquí a el menú File, Import, File, y voy a ir al escritorio, Dolly 2020, voy a seleccionar, aquí me aparecen diversos tipos de archivos, yo podría decirle específicamente cuál, aunque también le puedo poner la opción de todos los archivos o todos los archivos aceptables por After Effects, ¿ok? Y luego aquí voy a tener la opción de importar como una sola imagen, importar como una composición manteniendo el tamaño de los layers o como una composición que no incluya tanto el tamaño de los layers, ¿ok? Si yo tuviera una serie de dibujos parecidos de este mismo personaje, que tuvieran una secuencia Dolly 1, Dolly 2, Dolly 3, podría importar una secuencia así como cuando yo genero renders desde Maya puedo importar una secuencia, también podríamos tener una secuencia de Illustrator. No es el caso, aquí vamos a importar. Voy a importar las tres opciones para que vean la diferencia. Entonces, si le pongo footage, me aparece un cuadro de diálogo y me da dos opciones. Acoplar o mezclar los layers, escoger un layer. Yo podría decir, tráeme nada más este layer.
En este caso quiero que me traiga todo el personaje completo. Y le voy a poner OK. ¿Qué sucede aquí? Lo que hace Illustrator es generarme una composición en donde esto es como una imagen. ¿Ok? No es a esto no le puedo hacer gran cosa en este momento, porque ya es una composición, pero dejó la imagen tal cual como está. Ya incluso ahorita se ve ligeramente pixeleada. ¿Okay? Si yo me acerco, vean cómo se ve el pixel. Ya les explicaré cómo evitar que se vea el pixel si es una imagen vectorial. Luego vamos a tener la segunda opción. Igual import file, igual dolly, y le voy a decir que sea una composición que me mantenga las capas. Esta de hecho es la que vamos a ocupar. Fíjense cómo aquí el primero, que dice 2017, yo tengo esa composición, pero solamente tiene una capa. Y ya no le puedo yo hacer ninguna edición a esto. Como footage, me lo puso como una imagen. En el caso de lo que es, le puso After automáticamente 2018 porque ya había reconocido que había un 2017. En el caso de este, fíjense cómo al darle clic sobre la composición, After Effects me está poniendo una capa por cada uno de los elementos de lo que es mi archivo de Illustrator. ¿Ok? Ahora, esto tiende a verse pixeleado porque al final After Effects está haciendo una interpretación de la información vectorial. Sin embargo, en la parte inferior aquí donde dice Toggle Switch Modes, tenemos, fíjense cómo esta que tenemos aquí es mi línea de tiempo de animación. Esto es mi zona de composición, esto es mis elementos del proyecto y aquí tenemos como play y otras tantas cosas que vamos a ver más adelante. Pero en esencia tenemos el que ejecuta la animación, tenemos nuestra biblioteca y tenemos nuestra línea de tiempo. Cuando yo estoy en mi línea de tiempo y puedo hacer un switch entre la forma en la que quiero que se visualice la información. Si yo tengo información vectorial, aquí donde está este pequeño icono que tiene como un solecito, eso permite que constantemente en el procesamiento After Effects esté procesando o reinterpretando la información vectorial. ¿Ok? Quizá ahorita al hacerle el zoom no se ve, pero si yo agrando este personaje, si yo lo hago más grande en mi composición, como viene de información vectorial, reprocesa la información y no se va a ver pixeleado, porque viene de un archivo de Illustrator. Si fuera un archivo que viene de Photoshop y estuviera este tamaño y lo agrando, se va a notar el pixel. Quiero ser muy insistente con eso. Finalmente, la última forma de importar, que no vamos a ocupar, pero pues se las comento, igual es como composición, pero sin que realmente me respete las capas. Entonces, yo veo esa composición, vean, o sea, sí están las capas, pero no me está dejando como todo junto. ¿Sí? Entonces, vamos a mantener la primera opción. Voy a borrar todo, también para que sepan cómo borrar la información. Y voy a importar como debe de ser. Aquí voy a seleccionar todo y le voy a decir bote de basura a todos los elementos, delete. Y entonces aquí ya incluso ya se puso como vacío. Voy a ir, entonces, el tipo de importación que queremos es dolly como
composición manteniendo el tamaño de el tamaño de las capas. Le damos OK. Y ya me va a generar una composición. Esa composición le voy a dar doble clic para empezarla a editar. Nosotros queremos animar este personaje. O sea, la primera parte que va a ser hasta donde vamos a acabar el día de hoy, va a ser animar este personaje. Ya la próxima semana vamos a ver la parte de meterlo ya en la secuencia. Pero lo primero que yo necesito es tener a mi personaje animado. Para eso vamos a hacer un poco más grande la composición, porque fíjense cómo aquí la bolsita se salió de cuadro. Y si esto yo lo llevo a la composición final, esta composición va a estar dentro de otra composición. Entonces acá en Composition le voy a poner New Composition. Y le voy a decir, OK, mi película final, aquí le voy a poner final. Le voy a decir, aquí está el tamaño, normalmente es HDTV 720x25, es decir, 720 píxeles es la altura por 280 a 25 fotogramas por segundo, ¿ok? Sería la cantidad de cuadros que se reproducen por segundo, y desde aquí ya le puedo dar la duración. Entonces le voy a decir, OK, esta muñequita va a estar en una composición final que va a ser de 30 segundos. Y el fondo, ahorita lo voy a dejar en blanco. Le voy a dar OK. Yo voy a arrastrar en algún momento Dolly hacia esta composición final. Digamos que este personaje es una composición que es un actor y que va a tener movimiento. Pero fíjense cómo la composición ahorita es pequeña, que cuando levanto la bolsita se corta. Y yo no quiero que eso suceda. Quiero que la bolsa se vea completa. Entonces, para eso vamos a editar las características de la composición de, en este caso, Dolly 2017. ¿Cómo puedo variar los parámetros de la composición? Porque Illustrator me puso ese tamaño por omisión, que así venía del archivo. Entonces voy a ir aquí a Composition Settings, brevario cultural. Yo toda mi línea de Adobe la trabajo en inglés. Espero que ustedes hagan lo mismo, porque va a ser la nomenclatura que vamos a estar utilizando. Entonces, Composition Settings. Aquí le voy a decir, de la altura le voy a aumentar unos cuantos píxeles, le voy a poner 520. Pero sobre todo del ancho, ahí sí le voy a poner unos, voy a probar con 500. Vean cómo ahí ya tengo el elemento, debería de verse completo. Ahorita les voy a explicar por qué no se ve completo. Porque lo moví antes de cerrarlo, le puse Save y se cortó ahí el personaje desde Illustrator. Y entonces, y también puedo cambiar la duración. O sea, yo podría decir que este personaje estuviera una secuencia más larga, cosa que no voy a hacer ahorita porque este personaje nada más va a moverse. Le voy a dejar nada más la mitad del tiempo, le voy a dejar 15 segundos, no los 30 segundos. Entonces ya tengo una composición más grande. Entonces aquí, este elemento, ¿qué pasó? En Illustrator lo moví sin querer y al traerlo eliminó como ese pedazo de información. ¿Habría manera de revisar qué pasó? Cuando yo importo el elemento de Illustrator, me trae todas las capas de Illustrator. Fíjense cómo aquí en la capa está reconociendo que ahí cortaba el tamaño de mi archivo de Illustrator. Entonces, ese tipo de cosas hay que ser bien cuidadosos. Voy a abrir de nueva cuenta mi Illustrator. Que lo tengo por acá. Vean, es lo que les decía. Para demostrarles cómo íbamos a animar, lo moví y lo saqué
del tamaño de mi lienzo y entonces al pasarlo a After se cortó y qué bueno que me pasó para si en algún momento le sucede. Entonces aquí voy a revertir esto, lo voy a acomodar donde va, ok, voy a guardar, aquí voy a guardar mi file save, voy a cerrar mi Illustrator y me voy a ir a After. ¿Y qué creen que pasó? Aquí ya actualizó, no lo actualizó del todo bien, porque recuerdan que el personaje, al importarlo, me preguntaba, ¿mantén el tamaño de las capas? Bueno, pues justo la capa original, esta, tenía un tamaño. Entonces, ese tamaño ya lo determinó Illustrator. ¿Aquí qué puedo hacer? Bueno, para hacerlo más rápido, voy a eliminar todas estas y voy a volver a importar mi archivo. Ya tengo una composición ahorita, que es la composición en blanco. Ya corregí mi archivo de Illustrator. Voy a ponerle que lo importe de nueva cuenta. Y si yo veo la composición, ahora ya está completo. Voy a volver a hacer más grande esto porque, insisto, si yo animo esto, si yo lo rotara, ahorita lo voy a mover, no voy a explicar ahorita cómo lo estoy rotando, nada más lo voy a rotar para que lo vean. Si yo no agrando mi composición, se va a cortar, ¿ok? Entonces, esas dos cosas hay que ser como muy cuidadosos. Entonces, voy otra vez a Composition Settings. Le voy a poner 500 de ancho por 520 de altura. 15 segundos, le doy OK. Quizá le tengo que dar más, porque aquí, ¿qué va a pasar? Yo necesito subir este bracito. Ahora sí voy a explicar cómo hacer para rotar. Acá tengo mi zoom y en mi caso mi mouse pues, tiene scroll y puedo acercarme o alejarme. Entonces, este pivote que yo tengo, lo tengo que mover al punto de rotación, ¿sí? Para eso, voy a seleccionar lo que es el pivote de rotación, que es la herramienta, estoy buscándola, Esta misma herramienta se utiliza para varias cosas, pero entre una de esas opciones es la tecla Y, es poder mover donde está el pivote. Si yo quiero que este objeto, esta capa que tengo, que es el brazo, rote a partir de este punto y no del centro como lo tenía hace rato. Después selecciono mi herramienta de rotación, que es W. Y ahora cuando rote, vean, ¿por qué hice en este momento esto? Porque yo quiero ver qué tan grande necesito mi archivo, bueno, mi composición. Voy a exagerar, le voy a poner 800, otra vez, Composition Settings, y le voy a poner que tenga de ancho 800. Tampoco se trata de poner algo demasiado grande, porque entonces de pronto lo integramos, tenemos fondos como muy grandes, y no está tan padre que aparezcan los controladores muy lejos de donde está el centro de mi personaje. Pero fíjense cómo aquí ya me alcanza perfectamente hacer el movimiento tanto de este lado, como voy a poner comando Z para que regrese a su posición original. Voy a cambiar el pivote de este otro, igual voy a presionar Y o aquí voy a mover el pivote. Voy a presionar W o la herramienta y ya sé que este personaje perfectamente puede mover sus brazos. ¿Ok? Voy a hacer una pausa para preguntas hasta aquí. ¿Preguntas? Todo bien. Entonces, cuando importamos el archivo de Illustrator, ¿tiene que ser en Composition? Sí, tiene que ser para importar, tiene que ser la opción, bueno, primero
recuerden que mi archivo de Illustrator, que ya cerré, lo voy a volver a abrir. Recuerden que tiene que estar dentro de la hoja de Illustrator todos los elementos que yo sé. Eso es importantísimo. ¿Ok? Ok. Fíjense cómo aquí ya voy a dejar abierto Illustrator por si lo necesitáramos más adelante y no tener que estar esperando. Entonces, hace rato, recuerden que moví y se me olvidó y lo dejé y lo guardé. El que ustedes van a descargar ya está listo, ¿eh? No deben de preocuparse mucho. Y segundo, cuando lo importe, va a ser en composición, manteniendo, cuando selecciona el archivo de Illustrator, manteniendo composición con el tamaño de las capas. ¿Ok? Ok, perfecto. Gracias. Ok. Ahora aquí ya tenemos, entonces, vamos a trabajar esta composición. Al haberle bueno, ¿alguna otra duda? Pelit, ya vi tu mensaje, como estaba muy clavado explicando, no lo vi. No te preocupes. Igual, si de pronto en cualquier sesión tienen por alguna cuestión que desconectarse, me avisan. Todos sabemos que puede haber alguna complejidad o alguna emergencia, pero tratemos de respetar lo más posible los tiempos. Ok, además de alguna otra pregunta, hasta aquí. Creo que no. Ok, vamos bien. De todas maneras, recuerden que todo esto que estoy explicando voy a dejar la grabación. Yo hubiera querido ponerla por fuera, pero bueno, ya dejárselas lista para que la vieran cada quien a su ritmo y se pusieran a trabajar, pero como no tenemos todavía el after, pues no había mucho sentido. La grabación va a estar en Brightspace, ¿verdad? La grabación va a estar en Brightspace. La voy a tratar de sacar. Lo que pasa es que en Brightspace se queda en el espacio de Anáhuac. Y la puedo sacar, pero la tengo que hacer con otro software y de entonces de pronto el audio se va a escuchar como con eco. Pero prometo sacarla y ponerla también en un YouTube y ponerles el vínculo para que lo puedan ver por Muchas cualquiera de los gracias. dos medios. ¿Sale? Gracias. Ok. Entonces, regresando aquí a lo que vamos a hacer. Dentro de mi línea de tiempo tengo estos ojitos que me permiten ocultar mis elementos, como las capas en Illustrator. Tengo un candado para bloquear cuando no. A mí me gusta bloquearlos. Es importante también en el Illustrator ponerle los nombres correctos a las capas para que cuando vea After no diga capa 1, capa 2, capa 3. O sea, si es un personaje tan sencillo como este, no hay tanto problema. Pero cuando ustedes hacen una producción de animación más grande, si las cosas no tienen nombre, van a tener que estar adivinando qué es cada cosa. Y eso es pérdida de tiempo al momento de estar animando. Ok, bien, entonces, sé unos que no voy a mover ahorita y los voy a dejar callados. Voy a empezar con la animación de la cabeza. ¿Ok? Para eso, vamos a activar o vamos a abrir. Cada capa tiene una pequeña flecha que tiene a su vez, en algunas ocasiones, más subcomponentes. Ahorita tiene nada más las herramientas de transformación que se clasifican en la posición del punto de anclaje, es decir, este punto en donde está, en donde va a rotar. Ahorita pues está en esta posición 1120 por 89, es justo esa posición, es equivalente a eso. La posición de la capa se refiere a todo esto. La escala ahorita está al 100% con respecto al tamaño del usuario. La rotación está en 0 y la opacidad está al 100%. Todas esas son las herramientas de transformación dentro
prácticamente de cualquier programa de animación. ¿Okay? Si nosotros diéramos un salto a Animate, seguro vamos a encontrar todo eso. Y si trabajáramos con Maya, vamos a encontrar también posición, escala, rotación, incluso también opacidad. ¿Okay? Bien. Ahora, entonces, lo primero que tengo que hacer es cambiar la posición de mi pivote o el anchor point. Para eso, o presiono Y o presiono este que dice Pan Behind. Y esta cabeza va a rotar. Si yo la rotara de este punto, pues va a girar de nueva cuenta del centro. Entonces necesito ponerla un poquito más abajo. Voy a acomodar el punto de pivote como por aquí abajo, que es el cuello. Siempre es importante hacer pruebas. Entonces ya moví el pivote, regreso a rotación y primero voy a hacer mis pruebas. Voy a mover. Okay. Aquí este personaje podría tener una pequeña corrección. Fíjense cómo la cabeza, el cuello está muy grande. Este archivo lo tomé del trabajo de un alumno. Bueno, yo les di el archivo para que hicieran correcciones y esta fue la corrección que hizo un alumno. Entonces aquí esta parte se ve medio rara. ¿Okay? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué la importancia del Illustrator? Yo no quiero que mi personaje se le vea ahí el cuello, ¿no? Se tiene un cuello muy grande. Tampoco quiero que se vea flotando la cabeza. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es ir a hacer un ajuste en Illustrator de esa capa. Voy a ir a capas, voy a ocultar todas las demás. Y fíjense cómo aquí voy con comando más, me voy a acercar. Esa parte de la cara está como muy arriba y por eso se sale. Entonces, con la herramienta de puntero blanco, voy a modificar esa parte. La voy a hacer más angosta. Sí debe tener un cuellito. Sí debe ser como circular. Pero no tan grande como este que tenía. Eso sí les va a tocar a ustedes hacerlo. Porque también es parte de el saber ajustar los elementos de Illustrator. De hecho, aquí me sobra un nodo y aquí me sobra otro nodo. Entonces voy a agarrar mi herramienta de plumilla y le voy a decir adiós este nodo, adiós este nodo. Y con el puntero blanco voy a seleccionar este, lo voy a acomodar, este también lo voy a acomodar. Voy a guardar mi archivo y me voy a ir a After. Como están conectados, After tiene que hacer el ajuste. ¿Okay? No lo vimos tanto ahorita. Voy a ocultar las otras capas. ¿Ya vieron cómo hizo automáticamente? O sea, After realmente no está generando el gráfico, está trayendo el gráfico de Illustrator. ¿Sí? Y entonces aquí ya hizo como este ajuste. Ustedes tendrán que hacerlo como con más paciencia para que al momento, o sea, fijarse que el cuello pueda tener este movimiento, ¿ok? Y que no se vea por acá un círculo raro, ¿ok? ¿Sí me explico con esa parte? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces me metí, o sea, en muchas ocasiones cuando trabajas con elementos, también lo mismo pasa con Photoshop, ¿eh? Tienes tu archivo de Illustrator o de Photoshop y puedes estar haciendo correcciones en el archivo de Photoshop o de Illustrator y como están importados a After, se actúa el archivo. Okay. Entonces, bueno, ya corregí lo que tenía que corregir y entonces estoy en mi línea de tiempo y voy a animar 15 segundos de mi muñequita. ¿En qué cosa? En la rotación. En todas las herramientas de transformación tenemos un reloj, un cronómetro. Eso activa
los keyframes. ¿Me podrían decir qué es un keyframe para ustedes? Como Pues, un punto de inicio. Ok, puede ser un punto de inicio. ¿Qué más? El tiempo que lleva a hacer la acción. No, Pues es un clave, ¿no? Como estático. es ok. Un keyframe, si es un momento clave de la animación. ¿Ok? En la animación se hace un proceso que se llama interpolación. Voy a hacer rápido una composición para explicar este concepto. Aquí voy a hacer una composición. Composición X, tamaño igual. Y esa composición voy a arrastrar cualquier elemento de por acá. Voy a arrastrar la pura cabeza. ¿Ok? Ahorita estoy trabajando con una copia de la cabeza, ¿no? Entonces, un cuadro llave sirve para indicar momentos importantes de mi animación. Voy a abrir aquí mi transformación. Voy a hacer una rápida animación por posición. Selecciono mi puntero o con V. Entonces, un momento clave de mi animación es que la cabeza esté por acá arriba. Entonces le digo, ok, vamos a activar los puntos claves en mi animación. Ok, los keyframes o fotogramas clave. Y yo sé que esta cabeza se va a trasladar en 2 segundos hacia el otro lado de la escena. Entonces, muevo mi timeline. Ya como está activo el keyframe, automáticamente en el segundo yo me pare. Cuando mueva esto, el software va a interpolar el movimiento, es decir, calcular cada uno. Si son 2 segundos, aquí está calculando 50 posiciones de la cabeza. Hacerlo manualmente sería tardadísimo, ¿no? Y hay películas que sí hacen eso, ¿no? Por ejemplo, todas las películas de Tim Burton, hay muchas que son stop motion y es fotograma por fotograma el movimiento del personaje, también las de Wallace and Gromit. Aquí lo que está haciendo la computadora, entre esta posición clave y esta otra, está calculando 25 50, bueno, de hecho 48 posiciones intermedias. Entonces, estos rombos que tenemos aquí son momentos clave o fotogramas claves dentro de mi animación. Y yo podría decirle, ok, en el segundo 7, mi personaje ahora va a rotar hacia acá. Entonces empieza con mucha rapidez y luego acá calcula otra XK de fotogramas para llegar al segundo 7. Y todo eso es procesamiento de trayectorias que hace After Effects y todos los programas de animación. ¿Ok? Bueno, me regreso entonces a la composición. Fíjense cómo aquí tengo dentro de mi timeline, ahí tengo, además de una cosa que les explicaré después que se llama Render Queue, tengo las composiciones. Le voy a dar un clic en posición Dolly. Esta la voy a cerrar, la anterior, y también ahorita la final. Ahorita estoy trabajando nada más aquí en Dolly. Bien, entonces ya voy a empezar a mover la cabeza. Voy a hacer movimientos. Es bien importante que cuando uno anime, piense o copie de la realidad la cadencia o la velocidad. A esto le llamamos timing. El timing es la correcta relación de los objetos en movimiento durante un X periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo va mi personaje? ¿Qué tan rápido va a mover la cabeza? Puede ser que vaya con una velocidad lenta, si va caminando como muy tranquila, pero si el personaje va caminando con emoción, quizá tiene que mover más rápido la cabeza. Ahorita la voy a mover con espacios de 1 segundo, ¿ok? Entonces, me voy a fotografiar, en este caso, el 0,
activo en rotación la cabeza. Es importante, aquí fíjense cómo mi cabeza tiene un pequeño movimiento que seguramente lo hice cuando estaba haciendo las pruebas. Hay que empezar con 0. ¿Ok? Tengo que empezar con 0 porque cuando acabe voy a terminar en 0 para que pueda hacer un loop este personaje. ¿Ok? Entonces, activo mi cronómetro. Ahí ya está activado. Ya marqué la primera posición de la rotación de la cabeza. Voy a avanzar al segundo 1 y voy a seleccionar mi herramienta de rotación y voy a rotar un poquito. También podría rotar aquí, en donde está Rotation, también puedo mover esto un poquito. Si lo prefieren, pueden rotar acá por valores numéricos. Es un poco lo mismo. De hecho, lo voy a hacer así. Aquí voy a rotar a menos 7, a más 7, perdón. Y después voy a ir al segundo 2 y voy a rotar hacia el lado contrario. Entonces ahora va a ser, no, para que se vea más natural, el movimiento de la cabeza no es de un robot. De pronto cae más la rotación y de pronto cae un poquito menos. Aquí va a ser 12. Voy a volver a avanzar al segundo 3. Yo podría copiar estos fotogramas, pero se va a ver como robótico porque son los mismos movimientos. Entonces aquí lo que voy a estar haciendo es alternar. Aquí, por ejemplo, va a llegar a 3 y luego va a llegar del otro lado a otra vez a 7, 9 y así me voy, ¿ok? Entonces voy mandando hacia un lado y el otro. Lo importante es que este personaje en su movimiento tenga esta va y ven de la cabeza, ¿ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Entonces, bueno, aquí ya me pasé de ganas, ¿no? Entonces tampoco hay que pasarse para que de pronto se le caiga la cabeza al muñequito, ¿no? Entonces aquí un poquito hacia acá y avanzo, regreso y así me voy, ¿ok? Ahora, en algunas ocasiones podemos copiar fotogramas, ¿no? Para copiar un fotograma, vamos a suponer que yo quiero copiar este fotograma que está acá, ¿no? Bueno, no, el 4, porque necesito el movimiento de la cabeza hacia acá. O sea, aquí tengo el movimiento de la cabeza, en el 8 tengo la cabeza. Ah, no, sí la necesito hacia el lado contrario. Vamos a suponer que yo quisiera copiar este movimiento de la cabeza. Bueno, ¿cómo le hago para copiar? Me posiciono en el fotograma en donde quiero que se active otro game. Doy un clic aquí y copio. Pues aquí activé este fotograma. Lo copio con Edit, Copy. Y Edit Paste, pero ya moviendo mi línea de tiempo. Edit, Paste. Entonces, fíjense cómo aquí copió el fotograma. ¿Sale? La idea es que lo hagamos un poquito manual, son 15 segundos, tampoco es tanto, para que el movimiento de la muñequita se vea ligeramente más natural. Insisto, no siempre cuando damos un pa cabeza llegue exactamente a la misma posición. Y eso, pues queremos que tenga como realismo nuestra animación. ¿Ok? Yo estoy aquí poniendo, regresando la cabeza hacia el otro lado. Hacia el 14, hacia el otro lado. Y el 15 va a ser en la posición 0 de nueva cuenta para completar el loop. Entonces aquí le voy a poner 0, Enter. ¿Ok? Este personaje, si yo le pongo play, acá en preview, ya tiene un ligero movimiento. ¿Sí? De pronto se alentó tantito porque está procesando. Ahorita la computadora está procesando. La primera vez que lo corre, lo hace un poquito más lento. ¿Ok? Y ahorita que le ponga play, lo va... Además de que también estoy grabando la sesión, entonces mi procesador está como con muchos recursos. Ok. Bien. Entonces, para la siguiente clase,
ustedes van a traer su personaje, su composición de su muñequita ya animada. ¿Qué tenemos que animar? Bueno, vamos al ejemplo. Voy a volverlo a poner. Por acá lo tenía, denme un segundito. Voy a poner. Quiero que lo vean y que ustedes me digan qué elementos están animados de Dolly. Ok, díganme qué elementos se animaron. Su brazo, la falda. Ok, está animada la cabeza, los dos brazos y la falda. Ok, La rotación que hace ella como cuando caminó. esa no, esa la vamos a hacer. Les voy a adelantar cómo vamos a hacer esa rotación. O sea, sí tiene una rotación, pero esa rotación la vamos a hacer ya directo en la escena final. O sea, Dolly en esta escena, en esta composición, va a estar fija. Cuando yo me vaya a la composición final, voy a arrastrar a Dolly. Y entonces, además de hacer una traslación, o sea, yo le voy a decir a Dolly que vaya de aquí para acá, o sea, bueno, de fuera de cuadro a cuadro, pero además le voy a decir que en alguna parte vaya haciendo esa inclinación. Es decir, presioné ahorita W y va a tener un fotograma clave, va a tener dos animaciones. Una pequeña rotación que haga esto para que parezca que va caminando, más las rotaciones que ya tiene la muñequita, más la traslación, voy a presionar B, más la traslación que va a tener de entrada a la animación. Voy a hacer rápidamente aquí una animación de entrada. Si ustedes quieren nada más la posición, fíjense, presioné la tecla P y nada más me apareció position. Si yo le pongo T es de transparency, si le pongo R es de rotación y si cierro y abro, pues tengo transform, tengo todas. Ok, entonces yo le voy a decir aquí, ok, mi dolly está por acá, la voy a meter a cuadro por acá, no, perdón, aquí, me avanzo en mi línea de tiempo, quiero que entre en cuadro en 4 segundos. Y cuando recorra la animación, ahorita ya vamos a notar el movimiento de la cabeza, ¿sí? Entonces lo que está sucediendo es que nuestra composición, que se llama Dolly, ustedes la van a preparar, esa es la tarea para la próxima clase, la van a preparar ya con la animación de la cabeza, brazo izquierdo, brazo derecho y lo que es la falda, ¿ok? ¿Queda alguna duda de la tarea que tienen que hacer? No, O sea, No. tiene que ser idéntica a Dolly o puede ser como nuestra propia versión de la muñequita. Pueden hacer su propia versión. De hecho, pensaba pedírselos, pero no. Les voy a subir otro video en donde. Ah, déjenme ver si lo tengo por aquí. Déjenme. Tengo por ahí otra versión de. Déjenme rápido buscarlo porque se los mostré la semana pasada, pero. Ejemplos. No, esos son los que les mostré. O de, aquí está. No, pero ese es ese. Entrega, no. Ok. Vamos a ver este ejemplo. Aquí, esta alumna, esta Odette, creo que sí fue Odette, además de que puso otras cosas que no se les pidió, esto se ve medio raro, cambió a la muñequita. ¿Ok?
Entonces, fíjense cómo le cambió. Entonces, ustedes pueden en Illustrator hacer su versión y decir, ok, a mí no me gusta el vestido de color verde y ese elemento lo voy a cambiar por un color morado. ¿Sí? Entonces, cuando yo vaya a After, ya tiene una adecuación, ¿no? Ahorita, bueno, ¿por qué no lo cambió? Porque no lo tengo que guardar el Illustrator para que cuando vaya a After haga, ¿ya vieron? Y entonces decido yo ponerle en la misma capa de la cabeza quizá una boquita. Voy a tomar este elemento, voy a copiar, voy a pegar. Lo voy a hacer más pequeñito. Y lo voy a hacer de color rojo. O rosa. Ok. Salvo. Y en After se actualiza. ¿Ok? Entonces pueden hacer las adecuaciones que ustedes consideren pertinentes. Por ejemplo, aquí también le hace falta como a la florecita, un detallito. Ahí tienen libertad creativa. De hecho, pues sí es bueno que lo hagan, pensando en que ustedes, al final estos ejercicios son para el aprendizaje de ustedes, ¿no? Pero bueno, la tarea para seguir con la animación, la próxima clase, será que ya traigan 15 segundos de la composición, que en este caso llamé Dolly 17, ya terminada con todos sus elementos. Si ya ustedes quieren hacer algunas pruebas de ver cómo se ve, viene bien, que ya veamos cómo se ve integrada en la escena, ¿no? Pudieran ir adelantando un poquito, pero no es todavía lo que requerimos, ¿ok? Ya la próxima sesión vamos a explicar un poquito, pues, la animación fina de esta parte de lo que es el video final. Yo les voy a explicar hasta el segundo 15 y ustedes van a tener libertad de hacer los otros 30 segundos, incluyendo sus créditos. ¿Alguna pregunta al respecto? No. Bien. Entonces, para concluir la sesión del día de hoy, bueno, si ya tienen nada, llegar ahorita a Dolly y ponerse a trabajar. Como sé, mi obligación es ayudar a garantizar que la escuela les dé el software. Entonces, si no lo tienen instalado, pues tendrán que esperarse un par de días. Pero si ya lo tienen instalado, por favor ocupen ahorita el tiempo para hacer la tarea y quedarse libres de tarea. La otra tarea va a ser revisar el video. Previa a la clase, ustedes van a revisar el video de la segunda parte de la animación de Dolly, para que en la hora de la clase, lo primero que hagamos sea preguntar dudas, responder esas dudas, trabajar y empezar a ver al final de la sesión resultados. Es decir, a las 9 de la noche, empezar a compartir el resultado o el avance que lleva cada uno de ustedes. ¿Ok? Ok. ¿Algún comentario? ¿Sí? A mí ya me llegó correo Ok. nacional para descargar Adobe. Perfecto, ya entonces descárguenlo. Déjenme meterme rápido. Ya voy a cancelar la grabación porque estas ya son dudas. Bueno, a parar la grabación, denme un segundo. Y ya nada más para esas dudas que son como de tipo